Radio ESME presenta. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad única y exclusivamente de quien las emite. Leer para entender el mundo y para poder cambiarlo, con el propósito de mejorarlo. Leer para cambiar uno mismo, leer por gusto, por pasión, para saber, para conocer y también para dudar, para cuestionar. Letras militantes. Comenzamos. El capitalismo tiene sus límites, por Judith Butler. El aislamiento obligatorio coincide con un nuevo reconocimiento de nuestra independencia global durante el nuevo tiempo y espacio que impone la pandemia. Por un lado, se nos pide secuestrarnos en unidades familiares, espacios de vivienda compartidos o domicilios individuales, privados de contacto social y relegados a esferas de relativo aislamiento. Por otro lado, nos enfrentamos a un virus que cruza rápidamente las fronteras, ajeno a la idea misma del territorio nacional. ¿Cuáles son las consecuencias de esta pandemia al pensar en la igualdad, la interdependencia global y nuestras obligaciones mutuas? El virus no discrimina. Podríamos decir que nos trata por igual, nos pone igualmente en riesgo de enfermar, perder a alguien cercano y vivir en un mundo de inminente amenaza. Por cierto, se mueve y ataca. El virus demuestra que la comunidad humana es igualmente frágil. Al mismo tiempo, sin embargo, la incapacidad de algunos estados o regiones para prepararse con anticipación, Estados Unidos es quizás el miembro más notorio de ese club, el refuerzo de las políticas nacionales y el cierre de las fronteras, a menudo acompañado de racismo temeroso, y la llegada de empresarios ansiosos por capitalizar el sufrimiento global, todos dan testimonio de la rapidez con la que la desigualdad radical, que incluye el nacionalismo, la supremacía blanca, la violencia contra las mujeres, las personas queer y trans, y la explotación capitalista, encuentran formas de reproducir y fortalecer sus poderes dentro de las zonas pandémicas. Esto no debería sorprendernos. La política de atención médica en los Estados Unidos pone esto en relieve de una manera singular. Un escenario que ya podemos imaginar es la producción y comercialización de una vacuna efectiva contra el COVID-19. Claramente desesperado por anotarse los puntos políticos que aseguren su reelección, Trump ya ha tratado de comprar, con efectivo, los derechos exclusivos de los Estados Unidos para una vacuna de la compañía alemana CureVac, financiada por el gobierno alemán. El ministro de Salud alemán, con desagrado, confirmó a la prensa alemana que la oferta existió. Un político alemán, Karl Lauterbach, comentó: "La venta exclusiva de una posible vacuna a los Estados Unidos debe evitarse por todos los medios. El capitalismo tiene límites. Supongo que se opuso a la disposición de uso exclusivo y que este rechazo se aplicará también para los alemanes. Esperemos que sí, porque podemos imaginar un mundo en el que las vidas europeas son valoradas por encima de todas las demás. Vemos esa valoración desarrollarse violentamente en las fronteras de la Unión Europea". Muy buenas tardes, esto es Letras Militantes. Estamos nuevamente transmitiendo en este periodo especial debido a la pandemia del coronavirus. El día de hoy hemos tomado como punto de partida otro texto de esa recopilación que mencionábamos la semana pasada, Sopa de Wuhan, que, bueno, de por sí esta recopilación ya ha generado bastante controversia a partir tanto de su título como de la portada de esta recopilación. Esta recopilación fue hecha por latinoamericanos a partir de los artículos que están circulando en las redes. No es un libro impreso, es un libro digital, que tiene a todos estos autores traducidos al español, muchos de esos. El caso, por ejemplo, de este artículo de Judith Butler se publicó originalmente en inglés, lógicamente, y fue traducido al español para hacer parte de esta recopilación. Judith Butler, la autora de este texto que estamos abordando el día de hoy, es una filósofa norteamericana, es de origen judío y ha hecho muchos aportes, sobre todo en el campo del feminismo. Y bueno, pues su trabajo se ha traducido ya a bastantes idiomas. Y bueno, ella hace este acercamiento a la cuestión de la pandemia a partir de un tema fundamental que es el sistema de salud.
No en balde ella se refiere a la manera en que Estados Unidos se ha comportado frente a esta posibilidad de encontrar una cura y que, como ella lo señala, se convierte en una excusa para que Donald Trump utilice también eso como parte de su campaña de reelección. Sabemos que Estados Unidos es prácticamente uno de los países en donde el contagio y el índice ya de fallecimientos por coronavirus es de los más altos a nivel global. Fundamentalmente porque no se tomaron las medidas adecuadas en los momentos adecuados, y a lo que está enfrentado ahora pues es justamente a este encierro obligatorio prácticamente. Vemos en los medios, en redes sociales, estas calles vacías, como lo estamos viendo en todo el mundo, pero llama mucho la atención sobre todo ver estas calles de Nueva York, de California, que antes, bueno, se veía pulular masas impresionantes de gente y hoy prácticamente están vacías, desiertas por completo, como si fuera una película de ciencia ficción de esas que acostumbramos ver producidas por los Estados Unidos. Entonces, este acercamiento que hace Judith Butler es muy claro al establecer desde su título: el capitalismo tiene sus límites, o tenemos que establecerle esos límites al capitalismo, ya que sabemos que es un sistema que finalmente puede evolucionar de una manera desastrosa, sin importar que se acabe con recursos naturales, que se acabe con bienes, con derechos de la gente, de los trabajadores, derecho a la salud, por ejemplo. En esta etapa neoliberal, pues nos queda muy claro que esa imposibilidad de atender la pandemia se debe mucho a que el Estado ha dejado de ser el rector de la salud en muchos países, y que, como acostumbra a hacerse en el neoliberalismo, este es uno de los servicios, de tantos servicios que se ha privatizado y que ahora se ve como un negocio. Entonces, quien no tiene dinero, pues no tiene acceso a este tipo de servicios. Vamos a continuar con la lectura de este texto. No tiene sentido preguntar de nuevo, ¿en qué estaba pensando Trump? La pregunta se ha planteado tantas veces en un estado de exasperación absoluta que no podemos sorprendernos. Esto no significa que nuestra indignación disminuya con cada nueva instancia de autoengrandecimiento inmoral o criminal, pero de tener éxito en su empresa y lograr comprar la potencial vacuna, restringiendo su uso solo a ciudadanos estadounidenses, ¿cree acaso que esos ciudadanos estadounidenses aplaudirán sus esfuerzos, felices de ser liberados de una amenaza mortal, cuando otros pueblos no lo estarán? ¿Realmente amarán este tipo de desigualdad social radical, el excepcionalismo estadounidense, y valorarían, como él mismo definió, como un acuerdo brillante? Imagina, Trump, se refiere a Trump obviamente, que la mayoría de la gente piensa que es el mercado quien deba decidir cómo se desarrolla y distribuye la vacuna. ¿Es incluso posible, dentro de su mundo, insistir en un problema de salud mundial que debería trascender en este momento la racionalidad del mercado? ¿Tiene razón al suponer que también vivimos dentro de los parámetros de esa manera de ver al mundo? Y estos cuestionamientos de Judith Butler, aunque son sensatos, pues también dentro de esas mismas preguntas nosotros podemos decir, sí, efectivamente, hay una franja de la población estadounidense que está completamente de acuerdo en los posicionamientos de Trump, porque han desarrollado una cultura proteccionista a tal grado que todo aquello que venga de fuera, como lo hemos visto en el caso de Arizona, de las patrullas de la frontera, que son formadas incluso por ciudadanos comunes y corrientes, que lo que no quieren es que entren más inmigrantes. El caso incluso hasta de hijos o nietos de inmigrantes que, ya siendo ciudadanos estadounidenses, pues rechazan la entrada de inmigrantes mexicanos que son de su misma sangre o de su mismo origen, vamos a decirlo de esa manera. Entonces sí, efectivamente, hay una franja y justamente esa franja es la que tuvo el peso de decidir la elección para que Donald Trump fuera presidente de Estados Unidos. Entonces no extrañaría también que esa misma franja que lo eligió presidente esté de acuerdo en que la vacuna sea primero para los ciudadanos norteamericanos y después no importa quién la tenga, ¿no? Entonces no nos extrañaría, aunque es importante señalar que estas reflexiones vienen de una ciudadana estadounidense.
Lógico, también hay una fracción, una franja de la población norteamericana que estaría en desacuerdo con ese trato desigual, de seguir pensando que América es primero, en su perspectiva de que América es exclusivamente los Estados Unidos. Continuamos con la lectura. Incluso si tales restricciones sobre la base de la ciudadanía nacional no llegaran a aplicarse, seguramente veremos a los ricos y a los que poseen seguros de cobertura de salud apresurarse para garantizarse el acceso a dicha vacuna cuando esté disponible, aun cuando esto implique que solo algunos tendrían acceso y otros queden condenados a una mayor precariedad. Que ese es el otro tema también muy fuerte en los Estados Unidos, que tiene que ver con el sistema de salud. Sabemos que es privado y que lo que maneja el Estado propiamente se manejan por programas que realmente son insuficientes para atender a la población que no tiene la posibilidad económica de pagarse un seguro médico. Los intentos, por ejemplo, en los gobiernos demócratas, del Partido Demócrata, desde Bill Clinton hasta Barack Obama, intentaron imponer ciertos programas estatales de servicio social médico. Sin embargo, no es más que un curita frente a una herida que se está gangrenando, porque siempre han resultado insuficientes estos programas de atención médica públicos o financiados desde el gobierno. Y en esto yace el principal problema del sistema que tienen en Estados Unidos, que básicamente es el mismo sistema neoliberal que tenemos en casi todos los países del mundo y que tiene que ver con la privatización de servicios básicos. En el caso de México, pues vivimos parte de ese proceso de iniciar esta famosa reforma estructural dentro de lo que era el Pacto por México, esta alianza que se hizo hace años entre el PAN, el PRI y el PRD, enfocado a generar las reformas que supuestamente le darían un mejor futuro a nuestro país a través de una mayor desregulación de muchos de estos servicios. Y en el caso del sector salud es una amenaza que seguía pendiendo sobre nuestras cabezas todavía a finales del sexenio de Enrique Peña Nieto. Y aún hoy en la 4T, pues no sabemos con exactitud si este peligro se va a poder frenar por completo o si se va a dar un avance paulatino en estas políticas de privatización de estos servicios que daba el sector público. Ya vimos que el plan que se tenía originalmente con el Seguro Popular, impulsado desde hace algunos sexenios, se vio frenado en este actual gobierno de López Obrador. Sin embargo, no ha habido una definición profunda sobre cuál va a ser el papel del gobierno en el sector salud. Vamos a continuar con el texto. La desigualdad social y económica asegurará que el virus discrimine. El virus por sí solo no discrimina, pero los humanos seguramente lo hacemos, modelados como estamos por los poderes entrelazados del nacionalismo, el racismo, la xenofobia y el capitalismo. Es probable que en el próximo año seamos testigos de un escenario doloroso en el que algunas criaturas humanas afirmarán su derecho a vivir a expensas de otros, volviendo a inscribir la distinción espuria entre vidas dolorosas e ingratas, es decir, aquellos quienes a toda costa serán protegidos de la muerte y esas vidas que se considera que no vale la pena que sean protegidas de la enfermedad y la muerte. Todo esto acontece contra la carrera presidencial en los Estados Unidos, donde las posibilidades de Bernie Sanders de asegurarse la nominación demócrata parecieran ahora ser muy remotas, aunque no estadísticamente imposibles. Bueno, cabe señalar que ya sabemos en estos momentos que Bernie Sanders no va a competir ya por la presidencia de los Estados Unidos. Quedó muy abajo en la preferencia de su propio partido, del Partido Demócrata. Entonces, bueno, lo que aquí anunciaba como una posibilidad Judith Butler es ya una realidad. Bernie Sanders no va a competir por la presidencia. Las nuevas proyecciones que establecen a Biden como el claro favorito son devastadoras durante estos tiempos precisamente porque Sanders y Warren, que era el otro candidato, defendieron el Medicare para todos, un programa integral de atención médica pública que garantizaría la atención médica básica para todos en el país.
Tal programa pondría fin a las compañías de seguro privadas, impulsadas por el mercado, que regularmente abandonan a los enfermos, exigen gastos de bolsillo que son literalmente impagables y perpetúan una brutal jerarquía entre los asegurados, los no asegurados y los no asegurables. El enfoque socialista de Sanders sobre la atención médica podría describirse más adecuadamente como una perspectiva socialdemócrata que no es sustancialmente diferente de lo que Elizabeth Warren presentó en las primeras etapas de su campaña. En su opinión, la cobertura médica es un derecho humano, por lo que quiere decir que todo ser humano tiene derecho al tipo de atención médica que requiere. Pero ¿por qué no entenderlo como una obligación social? Una que se deriva de vivir en sociedad los unos con los otros. Para lograr el consenso popular sobre tal noción, tanto Sanders como Warren tendrían que convencer al pueblo estadounidense de que queremos vivir en un mundo en el que ninguno de nosotros se le niegue la atención médica al resto. En otras palabras, tendríamos que aceptar un mundo social y económico en el que es radicalmente inaceptable que algunos tengan acceso a una vacuna que pueda salvarles la vida, cuando a otros se les debe negar el acceso porque no pueden pagar o no pueden contar con un seguro médico que lo haga. Este es el tema que comentábamos. La gran circunstancia o la gran diferencia que se establece en esta crisis sanitaria global es que en los Estados Unidos el proceso privatizador de los servicios médicos es lo que los ha dejado indefensos frente a esta terrible amenaza del coronavirus. Una de las razones por las que voté por Sanders en las primarias de California, junto con la mayoría de los demócratas registrados, es porque él, junto con Warren, abrió una manera de reimaginar nuestro mundo como si fuera ordenado por un deseo colectivo de igualdad radical. Un mundo en el que nos unimos para insistir en que los materiales necesarios para la vida, incluida la atención médica, estarían igualmente disponibles sin importar quiénes somos o si tenemos medios financieros. Esta política habría establecido la solidaridad con otros países comprometidos con la atención médica universal y, por lo tanto, habría establecido una política transnacional de atención médica comprometida con la realización de los ideales de igualdad. Surgen nuevas encuestas que reducen la elección nacional a Trump y Biden precisamente cuando la pandemia acecha la vida cotidiana, intensificando la vulnerabilidad de las personas sin hogar, los que no poseen cobertura médica y los pobres. Y aquí quiero regresarme a uno de los párrafos anteriores en donde Butler menciona que hay un reconocimiento de la salud como un derecho humano. Entonces, quiere decir, como menciona en el artículo, que todos los humanos tenemos derecho a la atención médica que podamos requerir. Sin embargo, ella hace una distinción muy interesante. ¿Por qué no entenderlo como una obligación social más que como un derecho humano? Al entenderlo como un derecho humano, se convierte en una cuestión un poquito abstracta, ¿no? Porque dice, todos los seres humanos tenemos derecho a la salud, tenemos derecho a la atención médica. Claro que todos los seres humanos pues tenemos diferentes necesidades de salud, diferentes necesidades médicas, entonces queda en un plano un poquito abstracto. Se da por entendido, se da por sentado que sí, que todos tenemos ese derecho, pero ¿cómo se exige? Bueno, aquí el primer planteamiento es que siendo un derecho humano se convierte en una exigencia que puede ser individual o que tendría que ser individual. Y por eso lo contrapone Butler al decir que debiera ser una obligación social, lo cual implica una construcción colectiva, es decir, entre mucha gente exigir esos derechos y como una obligación que tiene que darse a todos los miembros que integran una sociedad. No es una cuestión que tenga que venir del individuo para exigir un derecho, cuando tiene que ser una obligación de un conglomerado social dar ese servicio a todos sus integrantes. Entonces, me parece muy importante esa distinción que hace Judith Butler y que tiene que ver con la cuestión de movilizarse, de organizarse y de exigir estos derechos frente a esa individualización o a esa atomización que busca hacer este sistema neoliberal. La propuesta de salud universal y pública revitalizó un imaginario socialista en los Estados Unidos, uno que ahora debe esperar para hacerse realidad como política social y compromiso público de este país. Desafortunadamente, en el momento de la pandemia, ninguno de nosotros puede esperar.
El ideal ahora debe mantenerse vivo en los movimientos sociales, en los que están menos interesados que en la campaña presidencial o que en la lucha a largo plazo que nos espera. Estas visiones compasivas y valientes que reciben las burlas y el rechazo del realismo capitalista tenían suficiente recorrido, llamaban la atención, provocando que un número cada vez mayor, algunos por primera vez, desearan un cambio en el mundo. Ojalá podamos mantener vivo ese deseo. Y es que efectivamente en los Estados Unidos, justamente a partir de este intenso bombardeo ideológico de una facción del Partido Demócrata con Bernie Sanders, sí generó una mayor atención o una mayor participación de un sector de la población que se había visto relegado o que se sentía imposibilitado de participar políticamente. Y bien, pues creemos que es muy importante que este tipo de lecturas podamos abordarlas de manera primero individual y después comentarlas para hacer un pensamiento colectivo que sea crítico y que nos ayude a definir cuáles son las rutas que debemos seguir a partir de este tipo de situaciones. Lógicamente, y como se ha planteado lo han planteado muchos científicos, pensadores, etcétera, estamos frente a un cambio radical de la forma de hacer las cosas, como las concebíamos. Definitivamente no va a ser la vida normal, no va a ser un regreso a la normalidad una vez que acabe esta pandemia. Hay una serie de factores que tenemos que tomar muy en cuenta desde nuestros propios hábitos, los hábitos de limpieza, los hábitos de salud, porque está visto que los grupos de mayor riesgo son aquellos que padecen enfermedades crónico-degenerativas y que en el caso, por ejemplo, de la resistencia, sabemos que hay una población muy grande de compañeras y compañeros con este tipo de padecimientos. Entonces sí nos debe llevar a reflexionar estos momentos en que estamos pues tratando de guardar esta cuarentena o esta cuarentena relativa, sí llevarnos a pensar cómo tenemos que modificar muchos de estos factores de, por ejemplo, nuestra alimentación, de llevar una vida más sana, de dejar de consumir cierto tipo de productos y ya en el plano de lo colectivo, empezar a construirnos todo un proceso de cambio, de buscar cómo estos servicios, en el caso del servicio médico, se mantenga lo más cercano a la población posible, que no desaparezcan este tipo de prestaciones que tenemos los trabajadores, en el caso de la salud, y que podamos construir a la vez un sistema de salud mucho más fuerte, mucho más amplio, que contemple a toda la población. Quizás las ideas que se tienen que se tuvieron con el Seguro Popular o todas las modificaciones que se han hecho se necesite nuevamente replantear con la opinión de la gente, sí con la opinión de los expertos, sí con la opinión de quienes directamente se encargan de administrar estos servicios, pero también con la opinión de la gente, con la participación de la gente. Creemos que solo de esta manera podemos llegar a convertirnos en una sociedad diferente. Tenemos esa responsabilidad histórica y hoy con esta pandemia, pues como decía hace un momento, se tienen que modificar muchos de los hábitos y muchas de las maneras, los métodos en los que entendemos nuestra realidad. La manera incluso de convivir, de interactuar socialmente, se va a ver duramente modificada, eso es un hecho. Hay algunos estudios de universidades de Gran Bretaña que manifiestan que la pandemia o la epidemia de coronavirus no es un episodio aislado, sino que es un episodio que se va a estar presentando con cierta continuidad, como ocurre con la influenza, y que entonces habrá que tomar las medidas necesarias para que podamos estar protegidos. No se trata tampoco de entrar en un proceso de paranoia, en un proceso en donde pensemos que tenemos que vivir toda la vida encerrados, pero sí guardar las debidas precauciones, ¿no? Lavarnos las manos, usar gel antibacterial, procurar estar el menor tiempo posible en la calle por el momento. Hay mucha gente, hay un sector que apuesta a que esto es una falsedad, a que esto no es cierto,
a que la pandemia no existe. Sin embargo, pues poco a poco nos vamos enterando de casos cada vez más cercanos, de compañeros, de gente, de conocidos que están padeciendo este problema de salud, o que incluso algún caso por ahí ya de fallecimientos debidos al coronavirus. Entonces hay que tomarlo con la debida seriedad, no hay que dejarnos llevar por una situación de alarmismo, pero hay que tomar estas medidas con la mayor seriedad posible. Entonces procurar no visitar lugares en donde haya mucha congregación de gente, y todas estas medidas sanitarias que ya hemos comentado y que se están difundiendo a través de nuestras redes sociales, de los canales que tiene nuestra organización para estar bien informados. También, bueno, aprovechar para que esos momentos que tengamos que estar guardados en casa, pues podamos aprovecharlos si tenemos el acceso a las redes sociales. Si ustedes están viendo este programa a través de las redes sociales desde sus casas, pues aprovechar esas mismas redes sociales para conocer más cosas sobre la historia de nuestra organización, sobre las actividades que hemos realizado y que podemos ver a través de la página del Sindicato Mexicano de Electricistas y los perfiles que para este fin tanto el sindicato como las diferentes secretarías y prosecretarías tenemos en Facebook. Buscamos que a través de estos medios podamos dejar a su alcance la información y darles también otras opciones de información a la que puedan acudir. En el perfil de Letras Militantes estamos colocando links, estamos colocando enlaces con los que pueden descargar libros digitales de diferentes autores, de diferentes temas, y también lo que estamos haciendo a través del perfil de Cineclub Artes 45 es dejar estos enlaces para que puedan ver películas también a través de internet, a través de YouTube o de otros portales en donde están estas películas y de diferentes temas también, ¿no? Pueden ser documentales, pueden ser películas clásicas del cine mexicano o películas con un contenido social importante. Entonces, se trata de aprovechar estos tiempos, estos momentos en que tengamos que mantenernos en casa y que podamos pues instruirnos, conocer y tener algo mucho más profundo, mucho más valioso, que siempre la información es un tesoro muy valioso con el que podemos contar y poder tenerlo a la mano en cualquier momento. Entonces, bueno, están ahí las opciones, tenemos estos perfiles, tenemos estas claves a través de nuestra propia organización, cómo podamos seguir en contacto, seguir comunicándonos y enriquecer nuestro conocimiento. Bueno, pues por mi parte es todo por el día de hoy en esta emisión de Letras Militantes. Estaremos por aquí la próxima semana nuevamente abordando los temas que son de interés para toda nuestra organización desde la perspectiva de quienes arrastran el lápiz, de quienes generan estas páginas que finalmente trascienden la historia y nos sirven para conocer lo que ha pasado y cómo afrontar lo que está por venir. Por mi parte, nuevamente el agradecimiento por ver este programa y aquí nos vemos en Letras Militantes la próxima semana. Muy buenas tardes. Decía Samuel Smiles, el libro es una voz viviente, es una inteligencia que nos habla y que escuchamos. Acompáñanos en la próxima emisión de Letras Militantes, a través de Radio SME, donde a los libros les damos la palabra.